La separación de Texas del Estado mexicano fue la consecuencia de la promulgación de la Constitución de 1835, que dejaba sin poder a la Constitución Federal de 1824. Los colonos habitantes del estado de Texas quedaron muy inconformes con este cambio, así que decidieron llevar a cabo una serie de conflictos armados que terminarían con la separación de la provincia de Texas. El ejército tejano logró su independencia en marzo de 1836 y el Estado mexicano, con el fin de evitar su independencia, envió un ejército a Texas, pero fueron derrocados en San Jacinto. Y con el fin de salvar su vida, el presidente Santana firmó el Tratado de Total Independencia. Las principales causas de la separación de Texas fueron 5. La primera fue que Estados Unidos estaba pasando por una crisis económica y para como combatirla había creado un plan de que 300 familias se asentaran en el terreno tejano, y eso para producir y contribuir a la colonia. La segunda fue que México tenía contradictorias contra la esclavitud, pero los hacendados tejanos pues tenían un gran apoyo en la esclavitud. Y la tercera fue el descontento de los pobladores tejanos con las nuevas leyes de migración que el nuevo gobierno había impuesto. La cuarta fue el fortalecimiento del comercio entre Texas y Estados Unidos, porque pues estaban muy cerca y los otros eran desérticos e igual muy lejos. La quinta fue la promulgación de la Constitución de 1865, la cual decía que sustituía al gobierno federal por un sistema centralizado entre todas las provincias mexicanas, y esto le quitó la autonomía política a Texas. Las consecuencias de la separación de Texas fueron, las tres más relevantes fueron que México no reconoció a Texas como un estado independiente, sino más bien que lo declaró en rebeldía. La segunda fue que Estados Unidos amplió su territorio anexando a él a Texas y además a varios territorios vecinos en 1845. Y esto mismo desató una guerra entre México y Estados Unidos en 1846. La tercera fue que se desprestigió al presidente de México, Antonio López de Santana, el cual fue obligado a firmar el Tratado de Velasco, y eso fue como el fin de las hostilidades contra los Estados Unidos. Las batallas más relevantes son las siguientes. La primera es la del 2 de octubre de 1835 y es la batalla de González. También es la batalla de Galeán y es la del 10 de octubre de 1835. Batalla de Concepción, que es el 28 de octubre de 1835. Batalla de Pasto, esa es la del 26 de noviembre de 1835. Sitio de Béjar es el 12 de octubre al 11 de noviembre del mismo año. Y la batalla de Lipatitlán es el 4 de noviembre a 1835. Estas batallas mencionadas son las victorias de Texas. También tenemos las victorias que son de México y es la batalla de San Patricio, que es el 27 de febrero a 1836. La batalla de Agua Dulce, que es el 2 de marzo del mismo año. La batalla del Álamo es el 23 de febrero al 6 de marzo, que es el 1836. Y la batalla de Refugio, que es el 14 de marzo a 1836. Y como ya lo había dicho, esas son la victoria de México. Los personajes de la independencia de Texas son los siguientes. Es Antonio López de Santa Anna. Él fue un político militar durante la independencia de Texas. Stephen Austin es un gran empresario estadounidense. Antonio González, general del Ejército de México durante dicho proceso y durante la guerra contra los Estados Unidos. El siguiente es José Urrea. Combatió durante y en contra de la independencia de Texas. Es Vicente Filosolia, militar español, participó en las guerras de independencia de México y fue el segundo en la campaña militar durante la independencia de México. Martín Perfecto de Cos formó parte del ejército durante la campaña contra la independencia de Texas. Pondremos acerca de la Guerra de los Pasteles. Para empezar, ¿qué fue la Guerra de los Pasteles? La Guerra de los Pasteles fue la primera intervención francesa hacia México en el año 1838. ¿Por qué se le dio este nombre a este conflicto? El suceso que desató todo este problema, toda esta guerra entre México y Francia, fue que unos oficiales mexicanos solicitaron el servicio y los postres de un pastelero francés de apellido Remontel.
Al finalizar la fiesta, estos oficiales se negaron a pagarle los servicios a Remontel y esto causó que él fuera con el embajador francés, que en ese tiempo estaba en México, para dar su queja, para dar su declaración sobre el adeudo de los oficiales mexicanos con él. Él estaba solicitando 60,000 pesos en ese tiempo. El embajador de Francia ya había recibido varias quejas anteriormente de los adeudos que México tenía con varios comerciantes franceses y fueron acumulando más deudas con Francia, y la queja de este pastelero Remontel fue la que llevó al embajador francés a ir a Francia para presentar su queja con el gobierno y que el gobierno mandara tropas hacia México para de esta manera amenazarlos e intimidarlos y ya pagaran sus deudas con la Francia. Es por eso que se le da el nombre de la Guerra de los Pasteles, por el suceso que desató todo esto. Las antecedentes de esta guerra, uno fue en 1827, cuando se firmó el documento que se le llama Declaraciones Provisionales, que fue un documento entre México y Francia, y tenía la función de regular la relación entre estas dos naciones y no hubiera problemas económicos. Pero como ya mencioné, años después, los comerciantes franceses comenzaban a dar quejas con el embajador sobre la falta de pago de México hacia ellos o sobre los adeudos que se iban acumulando. Esto fue lo que causó que las tropas francesas llegaran hacia México y de esta forma comenzara la Guerra de los Pasteles, la cual sería una gran causante para la crisis económica en México. La principal causa de este conflicto fue el reclamo del gobierno francés por indemnización por parte del gobierno de México a los comerciantes franceses que radicaban en México y sufrieron alguna afectación por esta rebelión. La indemnización era por 600,000 pesos, pero el gobierno de ese entonces, que era de Anastasio Bustamante, se negó a dárselo. También tenemos como otra de las consecuencias el fusilamiento del ciudadano Galo, que fue acusado de piratería, y esto también tensó la relación de México y Francia. También por último tenemos como principal consecuencia el interés de los franceses por hacer caer todo el peso de esa nación hacia América y sobre todo América Latina, que en ese momento era para tener beneficios comerciales y tener ventajas sobre esa nación y sobre todos sus ciudadanos. Una tarde de 1832, los oficiales de López de Santana fueron a una fiesta privada en un restaurante de un empresario francés en Tacubaya. El empresario francés apellidado Remontiel. El dueño del establecimiento pidió que se pagara una indemnización de 60,000 pesos, pero los generales se negaron a pagarlos. El pastelero recurrió a De Faudis, que era el embajador de Francia en México, para pedirle que interviniera, y él hizo la petición para que se pagaran los daños, pero hubo una respuesta negativa por parte del país. Entonces De Faudis se fue del país hacia Francia y regresó el 21 de marzo de 1838 en las costas de Veracruz con 10 embarcaciones de franceses dispuestos a intimidar a los mexicanos hasta que pagaran la indemnización. En México, encabezado por el presidente Anastasio Bustamante, se negó a negociar con los franceses, mientras que sus naves estaban amenazando a la nación desde las costas veracruzanas. Sin embargo, por el contrario, los franceses empezaron a incautar las naves de mercantes mexicanas el 16 de abril de 1838 para generar mayor tensión. Para noviembre, los barcos de los franceses dieron inicio al bombardeo en ciudades como San Juan de Ulloa y otras ciudades de Veracruz, la cual los soldados de Santana empezaron a repeler. No fue hasta el 9 de marzo de 1839 que, con la mediación de la embajada inglesa, se logró que la nación deudora pagara lo que se le debía a los franceses, y esto dio el final a la Guerra de los Pasteles. Las consecuencias de la Guerra de los Pasteles fueron varias. Entre ellas, pues las así como más destacables son la muerte de 127 personas, son aproximadamente, también 180 personas heridas, que también es un aproximado,
así como pues que la economía mexicana se vino hacia abajo terriblemente porque pues no estábamos pasando por un muy buen momento económicamente hablando en México. Y a esto se le suma que por el bloqueo naval no podíamos exportar nuestros productos, o sea, no podíamos venderlos a otros países. Entonces esto ocasionó que pues nuestra economía se viniera hacia abajo brutalmente. También pues otra de las consecuencias fue la indemnización que le tuvimos que dar a Francia o el pago que se le tuvo que dar a Francia como recompensa o como, sí, pues como recompensa por el daño que se le había causado.